Hola, hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. La verdad es que me emociono muchísimo cada vez que preparo un vídeo para ustedes, porque sé que compartimos la misma pasión por estas producciones que nos roban el aliento. Espero que estén súper cómodos con su té turco a mano, porque hoy vamos a embarcarnos en una aventura especulativa, un viaje al futuro para intentar vislumbrar las telenovelas turcas que nos esperan en el fascinante y prometedor año 2025. Prepárense para un banquete de emociones fuertes, amores tormentosos, secretos inconfesables y, como no podía faltar, una buena dosis de venganza explosiva. Si eres nuevo por aquí y acabas de descubrir este pequeño rincón dedicado a la turquimanía, recibe un abrazo virtual gigante de bienvenida. Me siento honradísima de que te unas a nuestra comunidad. Te invito con todo el cariño del mundo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Pues porque así no te perderás ni una sola de mis actualizaciones sobre las últimas tendencias, rumores, análisis y todo lo que necesitas saber para estar al día en el universo de los dramas turcos. Te prometo con la mano en el corazón que no te arrepentirás. Aquí siempre encontrarás información jugosa, análisis profundos que intentan ir más allá de la superficie, y sobre todo, mucha pasión, pero mucha, por estas increíbles producciones que nos hacen vibrar. Así que ya sabes, no lo pienses más, dale clic a ese botón rojo y únete a nuestra gran familia de seriéfilos turcos. Cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Y ahora sí, dejando a un lado las formalidades, vamos a sumergirnos de lleno en este océano de posibilidades que nos depara el 2025. ¿Qué historias nos contarán? ¿Qué parejas nos robarán el aliento con su química arrolladora? ¿Qué villanos nos harán temblar de puro miedo? ¿Qué giros argumentales nos dejarán boquiabiertos? Intentaremos vislumbrar el futuro como si fuéramos adivinos o leyéramos las hojas de té, pero basándonos en elementos concretos, las tendencias que están marcando el paso en la actualidad, los gustos y preferencias del público y, por supuesto, algunos rumores que circulan por los pasillos de la industria televisiva turca, que siempre son una fuente de información valiosa, aunque a veces un poco incierta. Empecemos hablando del ingrediente estrella, el condimento indispensable, el alma mater de toda buena telenovela turca, el amor prohibido. ¡Ay, el amor prohibido! Ese sentimiento que se atreve a desafiar las normas, a traspasar fronteras, a ignorar las convenciones sociales, y que a nosotros, los espectadores, nos hace suspirar con cada mirada robada, con cada encuentro furtivo, con cada palabra susurrada al oído. Para el 2025, estoy convencida de que seguiremos viendo historias que exploren este tema desde diferentes ángulos, que nos presenten nuevas perspectivas y que nos hagan reflexionar sobre la naturaleza del amor y los obstáculos que a veces se interponen en su camino. Quizás veamos un amor imposible entre miembros de familias enemistadas, al estilo Romeo y Julieta, pero con un toque otomano, con intrigas palaciegas y duelos a espada. O tal vez un romance secreto entre un hombre casado, un poderoso empresario atormentado por su pasado, y una mujer que lucha con uñas y dientes por alcanzar sus sueños, una joven emprendedora que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. Las posibilidades son infinitas y los guionistas turcos son unos verdaderos maestros a la hora de tejer tramas complejas, laberínticas y emocionantes alrededor de estos amores imposibles, de estos romances que desafían al destino. Imaginen la tensión palpable en el aire, las lágrimas derramadas en secreto, los sacrificios desgarradores, las promesas rotas, simplemente irresistible. Un festín para los amantes del drama. Y hablando de familias enemistadas, de clanes enfrentados a muerte, las venganzas familiares son otro plato fuerte, otra especialidad de la casa en las series turcas. Madre mía, qué giros inesperados, qué traiciones alevosas, qué sed insaciable de justicia. Para el 2025 apuesto a que veremos historias aún más intrincadas, con secretos enterrados durante generaciones, con pactos de sangre rotos y con personajes atormentados por el rencor, consumidos por el deseo de venganza. Imaginen una joven que descubre por casualidad que su padre, un hombre honesto y trabajador, fue asesinado a sangre fría por el líder de una poderosa familia, un magnate sin escrúpulos que controla la ciudad. La joven, destrozada por el dolor y la rabia, decide infiltrarse en su círculo íntimo, ganarse su confianza y urdir un plan para vengarse, para hacerle pagar por lo que hizo. O imaginen a un hombre que regresa a su pueblo natal después de años de exilio, un hombre marcado por la tragedia y atormentado por los recuerdos, decidido a limpiar el nombre de su familia, que fue injustamente difamada, y a desenmascarar a los culpables de su desgracia,
a los que le arrebataron todo lo que amaba. Prepárense para noches de insomnio intentando adivinar quién es el verdadero villano de la historia, quién está mintiendo, quién está manipulando a quién, y quién saldrá victorioso de esta batalla campal. La adrenalina está garantizada. Pero no todo es drama y venganza, no todo es oscuridad y sufrimiento. Las series turcas también son expertas en explorar temas como la ambición desmedida, el poder corrupto, la lucha de clases y la búsqueda de la identidad. Para el 2025 creo que veremos historias que reflejen los desafíos y las contradicciones de la sociedad actual, que nos presenten personajes complejos y multifacéticos que buscan su lugar en el mundo, que luchan por alcanzar sus sueños, a pesar de las adversidades y de los obstáculos que se encuentran en su camino. Imaginen a una joven de origen humilde, criada en un barrio marginal, que sueña con convertirse en una diseñadora de moda famosa, en una figura reconocida en el mundo de la alta costura, pero que se enfrenta a la discriminación, al clasismo y al elitismo de la alta sociedad, que la miran por encima del hombro y no le dan una oportunidad. O imaginen a un hombre de negocios ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, a traicionar a sus amigos, a pisotear a sus competidores, con tal de escalar posiciones en el mundo empresarial, incluso a costa de su propia moral, de sus propios principios. Estas historias nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre nuestras propias ambiciones, y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por el éxito, por alcanzar nuestros objetivos. Ahora pasemos a un tema que sé que les interesa muchísimo, los actores y actrices que podrían protagonizar estos dramas en el 2025. Obviamente es imposible predecir con certeza quiénes serán las estrellas del momento, quiénes serán los rostros más solicitados, pero podemos hacer algunas apuestas, basándonos en el talento, el carisma, la versatilidad y la popularidad de los intérpretes actuales. Sin duda alguna seguiremos viendo a nombres consagrados, a leyendas vivientes de la televisión turca como Kıvanç Tatlıtuğ, el galán por excelencia, Beren Saat, la reina del drama, Burak Özçivit, el conquistador de corazones, y Fariye Evcen, la elegancia personificada en papeles estelares, en personajes que les permitan lucir todo su talento y seguir cautivando al público. Pero también es muy probable que surjan nuevas caras, jóvenes talentos que irrumpan con fuerza en la escena televisiva, que conquisten al público con su frescura, su carisma natural y su capacidad de interpretación. Estén atentos a las nuevas generaciones de actores y actrices turcos, porque estoy segura de que nos sorprenderán gratamente, de que nos regalarán momentos memorables y de que se convertirán en las estrellas del futuro. Y no podemos olvidarnos de la música, un elemento fundamental, un componente esencial en las series turcas. Las bandas sonoras son capaces de transportarnos a la atmósfera de la historia, de hacernos sentir las emociones de los personajes, de intensificar nuestras sensaciones. Para el 2025 espero que sigamos escuchando melodías llenas de melancolía y pasión, con arreglos orquestales grandiosos, con instrumentos tradicionales turcos que nos conecten con la cultura y la tradición del país, con voces profundas y conmovedoras que nos lleguen al alma. La música es el alma de las series turcas, es el lenguaje universal que nos permite conectar con las historias, y estoy segura de que los compositores seguirán creando verdaderas obras de arte que nos emocionen hasta las lágrimas, que nos hagan vibrar con cada nota. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la ambientación, el contexto en el que se desarrollan las historias. Las series turcas suelen estar ambientadas en lugares espectaculares, en escenarios que nos dejan sin aliento, desde las bulliciosas y coloridas calles de Estambul, la ciudad que une Oriente y Occidente, hasta los paisajes impresionantes y casi irreales de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas en el mundo. Para el 2025, espero que sigamos viendo escenarios que nos enamoren a primera vista, con una fotografía cuidada hasta el más mínimo detalle, con una dirección artística impecable que nos transporte a otra época o a otro lugar. La ambientación es clave para crear una atmósfera creíble, para sumergirnos por completo en la historia y para hacernos sentir parte de ella. Pero, ¿qué tipo de historias específicamente podríamos esperar? Personalmente me encantaría ver una serie que explore la historia de una familia que huye de la guerra en Siria y busca refugio en Turquía, un país que ha acogido a millones de refugiados en los últimos años. Sería una oportunidad para mostrar la realidad de los refugiados, sus desafíos, sus dificultades, sus sueños y sus esperanzas, para humanizar a estas personas que han perdido todo y que luchan por reconstruir sus vidas. También me gustaría ver una serie que aborde el tema del feminismo en Turquía, con personajes femeninos fuertes, independientes y empoderados que luchan por sus derechos, por la igualdad de género y por romper con los estereotipos y los roles tradicionales.
Creo que las series turcas tienen el potencial de generar debate, de concienciar sobre temas importantes de la sociedad y de promover el cambio social. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que veamos remakes de series extranjeras adaptadas al contexto turco. Los remakes son una tendencia cada vez más común en la televisión a nivel mundial, y las series turcas no son una excepción. Imaginen una versión turca de Breaking Bad, con un profesor de química que se convierte en un narcotraficante para asegurar el futuro de su familia. O una versión turca de Game of Thrones con intrigas palaciegas, luchas por el poder y dragones sobrevolando los cielos de Estambul. Sería fascinante ver cómo los guionistas turcos adaptan estas historias a su propia cultura, a su propio estilo y a su propia sensibilidad. En fin, las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá qué nos depara el 2025 en cuanto a dramas turcos. Lo que sí es seguro es que seguiremos viendo historias que nos hagan reír a carcajadas, llorar a lágrima viva, suspirar de amor y reflexionar sobre la vida. Las series turcas tienen un encanto especial, una magia que nos atrapa desde el primer momento y nos transporta a un mundo de emociones intensas, de pasiones desbordadas y de personajes inolvidables. Y ahora, para ir terminando, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de predicciones y expectativas sobre las series turcas del 2025. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de lo que podría venir, y que la realidad siempre supera la ficción. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en el 2025? ¿Qué actores y actrices creen que triunfarán? ¿Qué temas les gustaría que se abordaran en las series turcas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus ideas, sus sugerencias y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más, denle clic a ese botón rojo y únanse a nuestra gran familia de amantes de las series turcas. Los espero con los brazos abiertos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Que tengan una semana llena de series turcas.